Este episodio es auspiciado por Amity, Gestión Intercultural y Cultura Organizacional. Amity acompaña y ayuda a las empresas, organizaciones e individuos en su camino hacia la sensibilización cultural, la resolución de conflictos interculturales y la alineación de la cultura con la estrategia organizacional. Se basan en datos objetivos y son parte de la red internacional de Hofstede Insights. Visita gestionintercultural.com. Las organizaciones de hoy son cada vez más globales. Si los empleados de estas no se ajustan a esta tendencia y entienden la diversidad cultural, las organizaciones estarán muy atrasadas en el logro de adaptarse a los cambios en este mundo. En este episodio nos acompañan Marlon Antunes y Valeria Rodríguez Brondo, fundadores de Amity, Gestión Intercultural, y hablaremos acerca de la alta gestión de equipos interculturales. Valeria, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente en mis podcasts. Un gusto para mí estar acá, Juan Carlos, nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Para los oyentes, Valeria está en París y le doy la bienvenida a Marlon también. Marlon, ¿cómo estás? Que está en Portugal. ¿Cómo estás, Marlon? Gusto de tenerte por primera vez a ti en mi podcast and business. ¿Qué tal? Juan Carlos, un gustazo recibir tu invitación. Muchas gracias. Para mí está siendo la primera experiencia de una entrevista y virtual todavía. Bueno, realmente es un placer. Estamos bien por aquí. Otoño, finalmente, para quien no le gusta el sol como a mí. Estamos teniendo ahora un clima bastante agradable y bueno, aquí aprovechándola. Genial. Hoy día vamos a hablar, como lo mencioné en la introducción, acerca de interesantes temas acerca de lo que es la gestión multicultural, la gestión de equipos, los resultados que estos dan, la gerencia, el rol del líder en el tema de la gestión multicultural en las organizaciones. Y voy a comenzar con una pregunta. En el mundo de los negocios y la gerencia cada vez está más globalizado y más virtual. Como ustedes saben, el tema del COVID ha hecho que seamos mucho más virtuales y creo que va a estar por un muy buen tiempo así. Y para esto, para la gestión multicultural, se requiere habilidades para navegar a través de las diferencias culturales, como ustedes son unos expertos en el tema. ¿Cuáles serían estas habilidades a considerar? Antes que me contesten, yo estuve analizando y tiene que ver no solamente con no son habilidades técnicas, o sea, no son habilidades que uno tiene que tipear en la computadora, no, va más allá y está ligado a un tema también como con las habilidades blandas dentro de los equipos. Pero ustedes son los expertos, los especialistas en este tema y les dejo la pregunta. ¿Qué habilidades son estas? Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Si me permitís, antes de contestarla, voy a puntualizar en algo, porque es interesante que tú mencionás la palabra globalización y también virtual, ya que pese a que estos fenómenos se están dando, esto no implica que estemos naturalmente preparados para dar lugar a lo que es la diversidad cultural, a estar frente a otra manera de hacer las cosas y de entendernos con el otro, ¿no? La diversidad es y ha sido uno de los temas candentes en los negocios y los lugares de trabajo desde hace algún tiempo. El consenso, en su mayor parte, es que la diversidad cultural trae beneficios. ¿Qué beneficios? Mayor innovación, más rentabilidad, equipos con mejores habilidades para la resolución de problemas, entre otros, dependiendo del contexto, claramente, pero hay pocas personas que afirman que la diversidad no trae beneficios. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente es común que, bueno, la discusión se termina acá, ¿no? Y decimos, bueno, la diversidad es genial y todo bien, pero la verdad es que a menudo se la ve como algo que sucede. Es decir, por poner 5 personas de distintas nacionalidades en un lugar, ok, tenemos diversidad cultural. En la mayoría de los casos eso no puede estar más lejos de la verdad, porque teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que aunque las organizaciones se están volviendo más diversas, se da lentamente y existen conflictos en esto. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, o sea, la gestión intercultural forma parte de herramientas de management y gestionar la diversidad es una necesidad porque si no se corre el riesgo de tener problemas, por ejemplo, de comunicación, de que la gente se mueva en direcciones completamente distintas y por lo tanto se generan pérdidas económicas. Volviendo a tu pregunta, sí se requieren habilidades, estoy de acuerdo que son parte de los soft skills, ¿sí? Que tiene que tener el management y tiene que ver con la capacidad de entender al otro, de escuchar al otro, de ver con los ojos o con los lentes de otra persona, ¿no? Que ha crecido en un ambiente completamente diferente al nuestro.
Pero no tenemos que pensar que esto sea de forma natural. Es ahí en donde tenemos que aprender estas soft skills. Aunque claramente hay personalidades que se adaptan más que otras, que son más moldeables, como bien te decía, las habilidades se adquieren y acá es donde entramos un poco nosotros, ¿no? Donde entra el rol de la gestión intercultural. No sé, Marlon, vos, ¿qué opinás al respecto? Creo que tenemos que partir de la base de que todos podemos entablar contacto con otras culturas, o sea, sin mayor problema, ¿no? De hecho, muchos de nosotros hacemos turismo en otros países y ni siquiera hablamos el idioma local. A veces tenemos un inglés de la secundaria, ¿viste? Que te acordás solamente de los colores y de los pronombres personales. Y nada, mira, te voy a contar una anécdota, que esta y está buenísima. Cuando yo viví en China, cuando vivía en China con mi familia, mi esposa no hablaba ni chino ni inglés. Igual de mucho no le servía el inglés porque en China, fuera de la esfera turística, nadie habla, ¿no? Por lo que mi esposa se comunicaba a través de sonidos guturales y gestos, literalmente. ¿Ah? Y así hacía sus compras, incluso se había hecho amigas y cuando me lo decía no se lo creía. Entonces me acuerdo que un día me dijo, no, no, vení, acompáñame, acompáñame. Y fuimos a una tienda y ella entró y sus amigas, bueno, como son las chinas, ah, qué lindo, hola, hola, hola. Y empezaron a entablar una comunicación en un idioma completamente tipo de Tolkien, ¿viste? Del Señor de los Anillos, esos idiomas guturales que no se podría percibir, pero era impresionante ver cómo se entendían, cómo se comunicaban, era algo surreal. Esta historia, y después de mucho, es graciosa obviamente, pero después de mucho tiempo de estudiar este tema, a mí me remite a que todos los seres humanos, por lo general, tenemos ciertas habilidades fundamentales, ¿no? Que podemos usarlas, que están intrínsecas en nosotros. Yo, por ejemplo, identifico tres, y esa es una opinión obviamente subjetiva mía, pero creo que en primer lugar el respeto por el prójimo, el tener una mente abierta a lo diferente, ¿ah? Y lo principal quizás tener la humildad suficiente para aceptar otras verdades o otros puntos de vista que otras culturas tienen, ¿no? Y aquí es cuando con Valeria nosotros identificamos la mayor dificultad, ¿no? Porque el problema pasa cuando los comportamientos humanos, ¿no? Son muy cerrados, son obtusos, llegan a ser quizás fanáticos, ¿tá? Que no te permiten ver más allá de tu propia realidad. Y es aquí donde nosotros entramos ¿no? con Valeria y tenemos que trabajar estas herramientas que utilizamos para abrir esta visión míope que existe en muchos gerentes de negocios, ¿no? Es un cambio de mindset, ¿ah? Que exige mucho trabajo, ¿tá? Pero en el mundo de los negocios es importantísimo. No, claro que sí. La gente en general, los seres humanos, siempre tenemos una especie de miedo al cambio y a lo nuevo. Cuando tú les presentas ya sea un nuevo empleado de otra cultura, de otro color, de otra raza, con diferente lenguaje, acento, etcétera, es a veces un poco más difícil. Ahí viene el tema de las habilidades, como lo mencionaban ustedes, la capacidad para cambiar y adaptarte al cambio. No solamente un tema de otros idiomas, sino la empatía también que tienes que tener hacia el otro nuevo colega o viceversa. Yo estaba leyendo, así como tenemos inteligencia emocional, y debemos aplicarla, también debemos aplicar la inteligencia multicultural, como lo mencionaba Marlon, el cambio de mindset. En la gestión intercultural que ustedes trabajan en su empresa, en las empresas, la comunicación entre colegas de diferentes culturas como estrategia es de vital importancia. ¿Cómo implementar esta estrategia en las organizaciones o equipos multiculturales? Esto va más allá de enviar un email a las 6 de la tarde o en Francia que no se puede enviar un email en los fines de semana o acá mandar un mensaje de texto al director de la empresa, no hay ningún problema. Lo que sería un problema en Uruguay o en Perú si le mandas un mensaje de texto al CEO. Entonces, ¿cuáles serían esas estrategias de comunicación para poder llegar a los resultados? Claro, Juan Carlos, el tema pasa porque, a ver, nosotros estamos, como el ejemplo que te di anteriormente de mi esposa, que era en un ambiente completamente turístico, descontraído. Nosotros estamos hablando de empresas, estamos hablando de negocios. Acá no podemos comunicarnos con sonidos o gestos guturales, tampoco podemos tener errores en la comunicación. ¿Ah? Acá, como gerente de negocios o como expatriado o la función que te toca en tu empresa, vos tenés que rendir resultados. Y es sabido que a través de varios estudios de consultoras de recursos humanos que expatriados que son mal preparados o gerentes de negocios que no tienen la habilidad de comprender a otras culturas generan pérdidas enormes a las empresas.
Lo que nosotros hacemos o decimos no busca dar herramientas o simplemente darte la posibilidad de sociabilizar con tu colega de India o con tu colega de Rusia. No, no, el trasfondo de todo esto es dar herramientas que verdaderamente importan a las empresas para reducir sus costos, para generar estabilidad laboral, para tratar de reducir la rotación de funcionarios y obviamente que esto genere un mejor relacionamiento entre equipos, ¿no? Me gustó mucho, Juan Carlos, lo que acabas de decir, este pequeño ejemplo de los CEOs, porque es tal cual. Y Marlon me inspiró un poco con su historia también. Entonces les voy a contar una historia cortita para que analicemos juntos qué tiene que ver justamente con esto de la comunicación. Y es la historia de un cliente que es un manager holandés que se va a Ecuador para trabajar en una multinacional y entonces le hace un pedido a uno de sus colaboradores, ¿no? También se puede aplicar a otras nacionalidades, pero bueno, justo este ejemplo es entre Holanda y Ecuador. Entonces el manager holandés viene y le dice a su colaborador, este fin de semana viene una delegación de chinos, ¿será que puedes venir a recibirlos y estar con ellos todo el día? Bueno, llevar a hacer las visitas, ta, ta. Y entonces el ecuatoriano le dice, sí, sí, claro, puedo, sería un placer, pero justo este fin de semana viene mi hermana de Brasil y vamos a salir con toda la familia, entonces, bueno, no sé si usted me entiende, entonces el holandés le repregunta, sí, sí, te entiendo, pero entonces podés salir con los chinos, ¿no? Y entonces el ecuatoriano le vuelve a decir, sí, puedo, pero bueno, puedo porque usted me pide, pero bueno, nada, está mi hermana que viene y hace años que no la veo porque ella siempre trabaja. ¿A ustedes qué les parece? ¿Que el ecuatoriano va a recibir a los chinos o no va a recibir a los chinos? Bueno, personalmente creo que él prioriza primero su familia, personalmente, y tiene miedo o temor, probablemente por el tema cultural, de decirle no, pero tampoco quiere decirle sí, y en el medio entre sí y no, sí, pero no. Entonces, es ahí donde el coach, en este caso ustedes, ingresan, en mi opinión, para evitar ese culture clash, o sea, que se rompa que haga ese enfrentamiento entre las dos culturas. Entonces, por un tema de decisión. Entonces, ese es mi punto de vista. Entonces, el sí pero no, creo que es un tema que hay que entrenar a saber decir que no o a saber que sí, decir que sí. Seguramente Marlon sabrá apoyarnos en esta respuesta. Si me permitís acotar algo, Juan Carlos, no sé si es posible, porque está muy, muy de la mano de lo que Valeria comentó. Viste que todo lo nuestro viene de un background fuerte académico, ¿no? Y en el mundo académico se estudia fuerte este tema. Y así como el caso de McDonald's o de Coca-Cola son casos de estudios por excelencia en marketing, nosotros tenemos un caso de estudio por excelencia y vos que estás ahí en Estados Unidos lo sabrás muy bien, es la fallida asociación entre la americana Chrysler y la alemana Daimler-Benz, que es la dueña de Mercedes. ¿Ah? Que aquí fue por una falta de humildad de un lado, la poca tolerancia de otro, en combinación con la no posible comunicación entre los trabajadores de ambos lados que imposibilitó generar un ambiente de trabajo en conjunto, llevó a que la joint venture Daimler-Chrysler fuera a la bancarrota. Y te puedo dar una historia más tangible todavía a nuestra realidad. Viste que los chinos en general, ¿no? En líneas generales, les gusta regatear y lo aplican a todo en la vida, ¿tá? Incluso a los negocios. Así como el chino regatea cuando te quiere comprar algo, él está abierto a que tú hagas lo mismo, o sea, porque está dentro del ambiente de negocios. Pero el detalle importante aquí es, y yo te diría que es como si fuera una ley, si regateas y te lo aceptan, tenés que honrar la transacción, tenés que comprar. ¿Y qué pasa? Y Juan Carlos, que nos estás acompañando ya hace un tiempo, viste que nosotros insistimos mucho que las culturas son distintas e incluso nosotros cometemos errores. Yo quise hacer lo mismo en Sudáfrica, me acerqué a un artesano y le quise regatear y él me insultó, me dijo que yo no le daba valor a su trabajo. Y mi amigo, que era un cliente también, me estaba acompañando, me dijo, Marlon, realmente lo que hiciste Claro, fue de muy que mal se ha gusto. enfocado, en la productividad y en el retorno. Eso también. La gente malinterpreta esas cosas, no creen que no es así. Esto es un tema de, como menciona Marlon, de negocios. O sea, por esto esta gente, Valeria, Marlon, Juan Carlos o Pedro, de Angola va a Lima y es por un tema de negocios, no es por un tema de ser amigos. Quizás sí, pero no va por ahí, es mi opinión.
Lo interesante en el caso este del holandés, en definitiva, es que el holandés entendió que el ecuatoriano iba a ir a buscar a los chinos porque le dijo que sí. Tuvieron una situación súper difícil con los chinos porque en realidad llegó tarde el ecuatoriano, el holandés lo llamó por teléfono, ¿qué es lo que pasa? No, pero yo te dije que venía mi hermana y vos me dijiste que entendías mi situación familiar. Y el holandés le dijo, sí, pero vos me dijiste que venía tu hermana, pensé que estabas compartiendo eso conmigo, pero en realidad me dijiste que ibas a ir. Entonces, imagínense eso lo que significa para la empresa, ¿no? Entonces, ahí tenemos la diferencia entre lo que es un país con una comunicación directa y un país con una comunicación indirecta y cómo esto impacta de forma sustancial en la forma del trabajo, ¿no? Entonces, definitivamente las empresas que se vinculan con el exterior tienen que necesariamente adoptar una estrategia de comunicación que tenga en cuenta estas diferencias, porque si no es imposible lograr objetivos en común. Y es increíble también el impacto que esto tiene en la motivación hacia el trabajo, porque obviamente el ecuatoriano se sintió mal, se sintió desmotivado, el jefe también, o sea, hay todo un montón de ruidos que se podrían haber evitado con una simple formación de comunicación intercultural, digamos, teniendo las cosas claras desde el día uno. Entonces, bueno, nuestro trabajo acá es ese, es acompañar a las empresas a generar esa estrategia y darles las herramientas necesarias para lograr una comunicación que sea efectiva y por consecuencia lograr mejores resultados, porque como bien decían, esto es negocios. Yo estuve leyendo un libro acerca de este tema multicultural y dicen que para evitar este tipo de situaciones se tiene que poner todo por escrito. Se tiene que poner dentro de las políticas de la empresa estas pautas, diría yo, que ustedes, los coaches de gestión intercultural o multicultural, deben presentar según sea si es contratado externamente o quien esté a cargo de la empresa. Tiene que estar basado en eso porque esos conflictos que Marlon presenta y que tú también lo mencionaba en el libro, si está escrito, es mucho mejor. Entonces ya es un tema, vamos a decir, de política empresarial de toda la corporación. Entonces ya la gente se adapta según sea el caso. Esto me lleva, hablando de habilidades, y ahora vayamos un poco estamos hablando de la comunicación, vayamos un poco a las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que ayudarán a capitalizar estas dos estrategias vitales en la empresa y sobre todo medir el impacto que tendrá en la organización? De impacto hablamos un buen ambiente de trabajo, que se respeten todo el tipo de oportunidades raciales, de opción sexual, limitaciones físicas, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Contamos con varias herramientas, ¿tá? Son todas desarrolladas a nivel académico primariamente, ¿tá? Y después luego son adaptadas al mundo empresarial, al mundo de los negocios, ¿no? Que por regla no suele suceder. ¿Tá? Lo que nosotros hacemos, y yo te lo voy a explicar, Valeria lo tiene bien detallado esto, te lo voy a explicar a grandes rasgos. Lo que nosotros hacemos es básicamente medimos la cultura individual, la cultura organizacional y la cultura nacional. Y después las comparamos, ¿tá? ¿Y por qué las comparamos? Porque esto no tiene nada que ver con un cociente intelectual o un cociente emocional o una inteligencia emocional, como lo decías al principio, de cada individuo. Esto tiene que ver con las distancias en valores, ¿no?, que existe entre la cultura de Marlon, adquirida en su sociedad como uruguayo, y la cultura de otro individuo, de otro equipo o incluso de otro país, si es que me estoy comparando a ese nivel. Y te la hago más fácil. Tengo acá una historia que la escribí acá para comentarte bien, bien graciosa. Imagínate, Juan Carlos, que sos dueño de una pequeña multinacional con dos oficinas, una en Londres y otra en Lima, y llamás a tus equipos para reunirte a medio camino, ¿no? Y digamos que se van a reunir en Miami, en un hotel donde los trabajadores son cubanos. La reunión es a las 9 de la mañana, ¿no?, por lo cual los ingleses ya están listos en la puerta de la sala de conferencias a las 8:50. ¿Por qué? Porque se hospedaron en el mismo hotel donde era la conferencia, ¿no?, para ahorrarse tiempo. Ya los peruanos no llegan con media hora de atraso porque, bueno, se fueron a quedarse a la casa del amigo que vive en Miami, que justo está cerca del Dolphin Mall, entonces hace tiempo que no lo ven, entonces se fueron a quedar allá y ya aprovecharon a hacer algunas compras, ¿viste? Y todo lo demás. Y los cubanos, que pasado 45 minutos aún no habían disponibilizado la sala de conferencias porque, bueno, el catering no llegó a tiempo, la limpieza no estuvo a punto, el que tiene la llave para abrir la puerta no encontraba la llave y, bueno, y de ahí te dan 10 disculpas más. Esta historia graciosa, que la hice a propósito, ilustra la punta de un iceberg plagado de profundas diferencias en valores sociales, que a través de las herramientas que utilizamos, ¿no?, ayudan a visualizar gráficamente los distintos comportamientos, ¿no? Además, nos ayudan a identificar a dónde están los gaps y finalmente nos dan soporte para aplicar las correcciones que son necesarias. Y ahí, Valeria, ahora te puedo comentar, por ejemplo, de las herramientas en sí, ¿no?, como la brújula cultural, el perfil de adaptabilidad, etcétera. Ujú.
Nosotros partimos de una base, que es que la cultura impulsa el éxito empresarial. Y nosotros tenemos, bueno, las herramientas están focalizadas hacia eso, ¿no? Entonces nosotros nos basamos en ellas, ¿para qué? Para medir, diagnosticar y generar planes de acción. No es simplemente que nosotros vamos a una empresa y decimos, me parece que tal cosa o tendrías que ser un poco más empático. No, bueno, acá tenemos datos que dicen esto científicamente, está comprobado, tenemos cosas visibles, ¿sí? Tangibles. Entonces, a nivel organizacional, nosotros nos preguntamos y medimos cuál es la cultura que tiene la organización, sacamos la foto del equipo actualmente, hablamos con el cliente respecto de cuáles son las áreas de mejora que identifican, pero también sacamos la foto, porque a veces entre lo que uno dice, entre la cultura percibida y la cultura que es, ahí ya tenemos una brecha, ¿sí? Porque dependiendo de quién la mire, es lo que nos va a decir, dependiendo de la función, es lo que nos va a decir. Entonces, nosotros no nos basamos en percepciones, nos basamos en mediciones. Y ahí lo que vemos es si la cultura actual facilita o dificulta las estrategias comerciales y cómo podemos hacer para reducir esa brecha entre la cultura actual y lo que es óptimo para la organización para emprender acciones de cambio, ¿ok? Y entonces en ese sentido contamos con herramientas, con un modelo que, como bien te decíamos, está basado en datos, que nos muestra qué necesita cambiar la organización para alinearse con su estrategia. Nosotros somos facilitadores, eso es importante decirlo. Valeria y Marlon no conocen todas las industrias. El que conoce la industria es el cliente. Nosotros facilitamos la herramienta y nosotros sabemos de cultura y de cómo hacer para cambiar comportamientos y cómo para alinear la estrategia con la cultura. Pero es el cliente el que elige hacia dónde va y es el cliente el que se compromete con las acciones del cambio, porque si no es imposible, si no hay engagement de la gente, del management, es imposible producir acciones de cambio en este sentido. Entonces, la manera de medir la cultura es tangible, ¿sí? Y obtenemos resultados sobre las prácticas, los comportamientos de la organización, los liderazgos individuales, la identidad, la identificación, motivación para el trabajo, entre muchísimas otras cosas y variables que medimos, y contamos federalmente con prioridades y planes de acción para el cambio. Eso en cuanto a lo que es organización. En cuanto a lo que tiene que ver con gestión intercultural y cultura nacional, contamos por un lado con el Cultural Compass o la brújula de la cultura, como decía bien Marlon, que en qué se basa es un cuestionario que nos va a dar un informe personalizado, que nos permite comprender las diferencias culturales entre el país de origen del entrevistado y los países que esta persona selecciona, así como sus preferencias personales, y este informe nos da comentarios específicos a su función. ¿Sí? Es un instrumento que nos ayuda a evitar las trampas culturales en las cuales podemos caer al tratar con personas que nacieron o que se criaron en una cultura diferente a la nuestra. ¿Sí? ¿Cuáles son esas trampas culturales? Son trampas culturales. Es esto, es la manera en la cual yo me dirijo a un empleado, es la manera en la cual yo pienso que mi empleado se va a motivar, qué es lo que, El demasiado respeto, el tratar de tú, esas cosas. claro, ¿cómo lo trato? ¿Le digo, lo trato de vos o lo trato de usted? ¿Lo llamo por el nombre, lo llamo por el apellido? ¿Verdad? Eso es la punta del iceberg, pero después más abajo es cómo le escribo un mail, de qué manera, cómo hago mi trabajo, lo hago autónomo, independiente, espero que me diga lo que tengo que hacer, cómo me manejo en realidad, ¿no? Entonces son esas las pautas que nosotros vemos. Si tú vas a Inglaterra no es lo mismo que si vas a Perú, que no es lo mismo en Uruguay, no es lo mismo. O sea, es bien diferente. Yo creo que vos eso, Juan Carlos, lo has vivido en tus distintos lugares cuales has vivido y has trabajado, tenés distintas percepciones de tus jefes. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo me manejo? Si yo soy jefe, ¿qué hago? Si yo soy empleado, ¿qué hago? Si soy facilitador, ¿qué hago? ¿No? Porque el público es distinto y está ahí en donde está nuestra capacidad de adaptarnos y la capacidad que nosotros tenemos de adquirir habilidades. Y el Cultural Compass nos da eso. ¿Sí? Nos da esas ideas. Y después, otra herramienta que tenemos es el perfil de adaptabilidad cultural. Esto va mucho más a fondo porque en realidad es una herramienta psicométrica que fue creada con un alto nivel de validez científica. Entonces nos proporciona una estimación de cómo podría reaccionar una persona en un entorno social desconocido después de haber sido confrontada con esta cultura durante un tiempo significativo, ¿verdad? Entonces, está muy orientada hacia managers, pero también expatriados y también la familia de los expatriados, ¿sí? Para saber cómo van a adaptarse en un nuevo lugar. Y esta herramienta se basa en 5 factores que promueven el éxito intercultural, que son la resiliencia, la sociabilidad, la tolerancia, el interés cultural y la flexibilidad.
Entonces, estas herramientas, todas las que estuvimos hablando, pueden ser utilizadas tanto en operarios como en top management. Claro. Las podemos hacer online, como podemos hacer que las personas las escriban en un papel las respuestas, o las podemos hacer por teléfono. Tenemos flexibilidad para hacer este tipo de mediciones. ¿Sí? Y bueno, y en definitiva, para cerrar, es que el objetivo con nuestro acompañamiento, ya sea mediante workshop, coaching o facilitaciones, en fin, con la base estadística de nuestras herramientas de medición, podamos ayudar a adquirir una sensibilidad para comprender mejor las relaciones con los colaboradores y los clientes de diversas nacionalidades. Aquí Y interesante. bueno, encontrar métodos y soluciones para implementar y generar mejores resultados, que es eso lo que queremos. Algo interesante que rescato de la conversación y de todo el input, los insights que nos acabas de compartir, es que estas herramientas basadas obviamente en data, la data va a jugar un papel importantísimo a la hora de presentar los resultados, ya sea a la gerencia media, a la gerencia alta o a los equipos que estén a cargo, es que sea óptima para cada uno. No porque esta herramienta va a funcionar bien para, vamos a decir, para Shell, va a funcionar igual para Heineken o va a funcionar igual para Claro en Uruguay. Eso es interesante y eso refuerza dos mensajes que tú dijiste al inicio, Marlon, también. Estos temas multiculturales son amplios, mindset de cambiar esto. O sea, no es, ok, multicultural, perfecto, y así acá somos multiculturales, ponemos una foto en el reporte anual de un negro, un chino, un latino, un rubio y un mezclado. Y no, somos multiculturales y una persona con discapacidad. Por ahí no va el tema. Entonces, lo óptimo, ese es lo más importante. Marlon, no sé si tú tienes algo más que agregar de lo que Valeria, de lo que habíamos conversado acerca de Valeria, de lo óptimo que tiene que ser estas estrategias que ustedes, los coaching multiculturales o asesoran o facilitadores, refuerzan en los equipos, gerencia media o en el board o la gerencia mayor. No sé si tienes algo más que agregar. Complementando lo que Valeria dijo, y ella lo enfatizó muy bien, es nosotros no nos metemos en las decisiones, targets, en los objetivos que tienen las empresas hacia dónde quieren apuntar. Cada empresa tiene su objetivo que ya está diagramado por su boarding, por su CEO o por sus directores o por su único jefe, si es así su conformación social, y ellos tienen esa dirección. Lo que nosotros trabajamos es a nivel de equipo, a nivel de estructura de recursos humanos, para alinear a ese equipo a lograr el target, digamos, que esta empresa necesita. Entonces, son cosas distintas. Nuestro trabajo es en una empresa que tiene una gran diversidad multicultural, nosotros trabajamos en base a eso, entender cuáles son las diferencias o las distancias que hay culturalmente dentro de la propia compañía y cómo hacer que esa compañía, en conjunto con toda su diversidad, vaya todos hacia un mismo camino, ¿no? Genial, porque eso va a permitir la mejor toma de decisiones. Eso es vital para el propósito de la empresa. Mucho hemos mencionado la palabra directores, CEOs, etcétera, lo cual tiene que ver obviamente con el liderazgo de esto. Hablemos un poco del rol y la figura del líder. Yo les cuento una historia. Hay un señor que se llama Carlos Gómez, mexicano, y lo enviaron a trabajar a Holanda con la Heineken como director. Lo mandaron como jefe al Heineken en Holanda. Su asistente, su nuevo asistente, hemos estado conversando mucho de historias, de storytelling es importante también en esto. Su nuevo asistente, este señor Carlos Gómez, le dice, hey, Peter, vamos a tomar almuerzo. No, no puedo. ¿Por qué? Le dijo, ¿por qué? Porque voy a ir a cenar a tomar el lunch con el CEO. Pero él se había pasado al jefe, a su jefe, que era este señor Carlos Gómez. Lo había invitado directamente al CEO. Carlos Gómez, como venía pues de una cultura jerárquica, ¿verdad? Se molestó y lo tomó reactivamente. ¿Cómo puede ser que este nuevo asistente me falte el respeto a mí? Que lo cual no era cierto. Entonces él se tuvo que preguntar y al final lo aceptó y lo más importante es que lo publicó. Entonces esto me lleva a preguntarle, el rol y la figura del líder en organizaciones multiculturales es lo que va a determinar el éxito de estas. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? Gracias por la historia, me parece súper atinada, vamos a conversar sobre eso. Y también buenísima tu pregunta, ¿sí? Porque el próximo 20 de octubre estaremos teniendo una tertulia sobre este tema. Obviamente estás más que invitado. La tertulia es sobre estilos de liderazgo y gestión que se utilizan en el mundo. Vamos a estar conversando sobre el impacto de la cultura nacional en diversas prácticas de gestión, como por ejemplo toma de decisiones, motivación, comunicación, feedback. Y bueno, vamos a hablar sobre esto, los desafíos más comunes y cómo asimilar las mejores prácticas a seguir. Tomando un poco sobre tu ejemplo, me pongo a pensar,
cuál es el rol del líder en la gestión empresarial. El tema es que existen diversos tipos de management, no hay una receta. Según la cultura, hay un rol que se espera del líder, ¿sí? Entonces, en Holanda, por ejemplo, tienen un estilo de gestión que es participativo, en el que se busca el asesoramiento de sus colaboradores en al menos todas aquellas decisiones que les afecten directamente. Sin embargo, en Francia, que es donde estoy ahora, se proporciona un estilo de gestión en el que el líder se asegura de estar muy visible. La distancia jerárquica, como bien vos mencionabas en tu ejemplo, es distinta, las percepciones son diferentes, lo que se busca del líder es otra cosa. Te pongo un ejemplo de un cliente que creo que lo escribí en aquel artículo de Perú, que fue el que nos acercó a nosotros hace más de un año ya, que es este gerente de los Estados Unidos que llega a Perú porque va a hacer management de finanzas en un banco de desarrollo. Llega muy contento porque tenía un management para él como muy abierto, de avanzada, en el que las personas tenían que ser completamente autónomas, porque para él era un signo de confianza y de buena gestión, ¿no? Y bueno, la gente no se sintió contenta con él, no le funcionó. Él se dio cuenta meses después por canales de comunicación en directo, es decir, radio pasillo, ¿sí? Para simplificar, que la mayoría de los empleados estaban molestos con la gerencia, que pensaban que era incompetente porque era incapaz de darles órdenes y de organizar el trabajo. Y además les parecía que no estaban muy interesados en ellos, en lo que estaban haciendo, que era un jefe que no se preocupaba porque no les preguntaba por su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo mismo que en tu ejemplo, no es que uno tiene la razón y el otro no tiene la razón y que uno mintió y el otro no. Simplemente que parten de valores diferentes. Entonces, por ejemplo, en Perú, y vos me dirás si es así o no, Juan Carlos, si no hay noticias del jefe, es que hay malas noticias, porque por algo no me tienen en cuenta. Mientras que en Estados Unidos, y también vos me lo podrás decir porque estás viviendo ahí, si no hay noticias es que hay buenas noticias porque está todo andando. Entonces, ¿qué nos deja este caso como aprendizaje? Si lo miramos a través de las lentes del modelo que nosotros estamos utilizando, de las 6 dimensiones de Hofstede, y comparamos Perú con Estados Unidos, podemos ver que estas diferencias se van en lo que es la distancia jerárquica o la distancia al poder entre ambos países. Sociedades como Perú, y no solo como Perú, también como Uruguay, ¿eh? Es deseable que los líderes sean más benevolentes, más solidarios, que estén visibles, que estén en la vuelta, que se preocupen por uno, que te hagan preguntas sobre bueno, cómo va tu trabajo, cómo va tu familia, que como que estén ahí, ¿no? Y que verifiquen, ¿está completo, no está completo, si estás así? Entonces uno dice, va, mi jefe sabe sobre lo que está hablando, está bueno, me pregunta, me siento contento, ¿no? Estoy visible. Y por otro lado, esto puede ser algo inusual desde una perspectiva estadounidense, porque en sociedades con poca distancia al poder esperan independencia. Entonces, si tenés a tu jefe preguntándote, es algo como, bueno, ¿y este líder controlador de dónde viene? ¿No? Porque significa, no confía en mí, no confía en mi trabajo, no me deja hacer las cosas solo, ¿por qué me está preguntando tanto? ¿Qué pasa? No estoy haciendo las cosas bien. Entonces, bueno, de aquí la importancia para los líderes que se están moviendo por el mundo de conocer qué es lo que se espera de ellos en otras culturas. Porque no es que el equipo se tiene que adaptar siempre a cada líder que viene. El líder también tiene la responsabilidad de adaptarse al equipo, ¿no? Entonces, una persona puede ser un o una líder exitosa en su país de origen o en otros países similares, pero que esto no le resulte en otro país, con todas las consecuencias que esto trae, digamos, a nivel motivación, a nivel de costos, a nivel de frustraciones, a nivel organizacional, que son enormes. Así que, bueno. Genial. Ahora, Marlon, en tu opinión, cuál es el rol y la figura del líder en la organización en temas multiculturales? Porque las decisiones basadas, obviamente, van a tener que ser basadas muchas veces en las sociedades donde se vive, ¿verdad? Obviamente con otras personas. Me pareció bastante interesante en un artículo que leí, que independientemente que la persona venga de otro país, obviamente tiene que adaptarse, pero las decisiones tienen que ser basadas en las normas de las sociedades donde están las empresas o los equipos. Entonces, Valeria acaba de dar un ejemplo muy interesante. ¿Cuál sería tu opinión? La importancia del líder no tiene discusión, pero para el éxito, como tu pregunta iba más hacia el éxito, yo creo que esta es una vía una doble vía. No le cabe solo al líder, o sea, si bien es un actor importante y de peso por su figura de comando que tiene, no le cabe solo a él el éxito de lo multicultural. O sea, esto es un conjunto, ¿no? Entre líder, subordinados. ¿Ah? Además, Valeria te lo ejemplificó muy claramente.
lo que se espera de un líder en un lugar no es el mismo que se espera de él en otro lugar. La definición de líder cambia según distintas culturas. ¿Tá? Lo que para, te lo ejemplifico un poquito más, lo que para un norteamericano un buen líder es alguien que comanda a su equipo a obtener un mejor resultado y una mejor performance en números, por ejemplo. Para un sueco, un buen líder es quien lleva a la empresa hacia un camino de responsabilidad social. O para un indiano, un buen líder es quien escucha los problemas de sus trabajadores, les da consejos y los apoya moral e incluso a veces económicamente. O para un peruano, el buen líder es quien se preocupa por lo que está haciendo, ¿no? Por su trabajo. O sea, te está yendo bien, precisas algo, a ver, dame el reporte de lo que hiciste. Entonces, ese feedback le genera al peruano que su líder o su jefe inmediato es un buen líder, se está preocupando no solo por su tarea, pero por la empresa. Desde mi punto de vista, lo que no cambia es lo que es el líder como referencia, ¿no? O sea, esto sí es universal, porque aplica al comportamiento humano, ¿no? Que todos los Homo sapiens compartimos, o sea, el líder es nuestra referencia, es a quien debemos seguir, ¿ok? El líder tiene que tener lo que nosotros, a ver, en Uruguay le decimos sentido común, ¿no? En nuestro idioma nosotros decimos una palabra que es read the air, ¿no? O sea, oler un poco el ambiente y ver qué es lo que se pasa. Entonces el líder sí necesita tener cierta inteligencia cultural, por llamarla de alguna forma, o cierta percepción, o llamarlo sexto sentido, como te guste, para ver qué es lo que está pasando y obviamente después sí aplicar, amoldarse a su equipo. Pero yo repito, el líder se tiene que amoldar a su equipo, conocer su equipo, diversidad de su equipo, pero su equipo también se tiene que adaptar a él también, ¿no? O sea, por eso digo que esta doble vía es muy importante. Valeria, en una conversación conmigo informal vía email, me estaba comentando que ustedes van a lanzar un libro, lo cual me parece genial. Convérsame acerca de este libro, cuál es el objetivo, cuándo lo van a lanzar o cuándo tienen previsto lanzarlo, lo cual me parece genial porque eso va a ayudar a mucha más gente a entender esto. ¿Y cuál es el objetivo? ¿En qué se ha basado? Te cuento un poco la historia, que es breve, pero bueno, es una historia al fin. Y es que el año pasado nos pusimos a conversar con Marlon sobre algunas ideas de qué podíamos hacer juntos en el área de intercultural, en español sobre todo. Entonces armamos un grupo dentro de la red de Hofstede Insight de consultores que hablamos en español, con la idea de generar contenido en nuestra lengua, en nuestro idioma, ya que la mayor parte de la bibliografía sobre la temática está toda en inglés. Entonces hicimos varias reuniones, empezamos por escribir algunos artículos, publicamos algunos artículos y bueno, después surgió la idea de hacer un ciclo de tertulias en español sobre diversas temáticas de gestión, siempre con una mirada intercultural y bueno, es una serie de tertulias online de la cual tú has participado también, que está dirigida a ejecutivos, dueños de negocio, emprendedor, gerentes de recursos humanos, encargados de gestión, estudiantes, o sea, es muy, muy amplio. Y acá tratamos diversos aspectos del impacto de la cultura en el mundo laboral y cómo tener éxito justamente alineando la cultura con la estrategia de la empresa. Y bueno, estas tertulias que nos tienen como anfitriones a Marlon y a mí, también cuentan con la participación de invitados de Estados Unidos, España, Malta, profesionales con más de 15 años de experiencia en el sector, en fin. Y a partir de esto es que nosotros dijimos, bueno, ya que tenemos las tertulias, las podemos grabar, podemos hacer de cada tertulia un capítulo de un libro y después editar un libro, obviamente que va a tener mucho más contenido del que tenemos en sí en las tertulias, pero básicamente esa es un poco la idea y las temáticas abordadas son negociación intercultural, cultura innovadora, resiliencia. Próximamente vamos a tener otras dos tertulias que también entran en el libro, que son liderazgo intercultural y comunicación intercultural. Y bueno, la verdad es que nos hemos divertido mucho, tuvimos una buena respuesta del público y bueno, a todos estos temas que comenté recién, el libro va a tener además un capítulo especial sobre las diferencias culturales en los países de Latinoamérica, porque a veces se ve como Latinoamérica como un todo, y es verdad que tenemos muchísimos elementos en común, pero también cada país tiene su particularidad y está bueno saberlo, ¿sí? Para hacer negocios en Latinoamérica, que existen diferencias. Y otro muy interesante, que nos lo sugirió nuestra colega de los Estados Unidos y nos parece muy atinado, que tiene que ver con los inmigrantes latinos en los Estados Unidos. Y bueno, y ahora Marlon te va a comentar un poquito más sobre esto. Marlon, por favor, compártenos de qué se trata la compilación que Valeria nos acaba de mencionar. La principal intención, digamos, es generar contenido en español que no lo hay. Lamentablemente, nuestra sociedad latinoamericana en su conjunto tiene muy pocas personas que tengan un inglés fluido a nivel de poder entender, de poder leer, de poder estudiar.
¿no? Entonces, lamentablemente el material llega a una poca parte de la población, lo cual implica que nuestro trabajo no sea no tenga suficiente material como para diseminarlo. Y ese es el principal objetivo de este libro, ¿no? O sea, plasmar en idioma español para los 500 millones de habitantes que conformamos Latinoamérica, que puedan entender de qué se trata esto, pero de una forma no tanto académica, ¿ah? Porque, repito, todo nuestro background, todas nuestras herramientas, todo viene de un ámbito académico, pero nosotros queremos transformarlo más a una lectura más amena, más práctica, para que el lector pueda entender de qué va esto, ¿no? O sea, de que no es solamente decir, qué bueno que son los europeos, que son muy correctos, o bueno, los chinos que son más, no sé, bueno, dale el estereotipo que quieras. La idea no, la idea es que de este punto de vista, ¿no?, podamos darle al lector esa dinámica, ese gustito por entender lo que es lo intercultural en su propio idioma, ¿no? Y esa sí, ahí es donde queremos llegar, ¿no?, con esta idea. Qué interesante, que sea digerible el contenido y que lo entiendan. Sabes que yo estuve y atendí a un curso de la British Academy y era acerca del tema de ESG, de Environment, Social and Governance. Y una de de las profesoras mencionaba, que justo también fue una profesora de un curso que dio en una universidad acá en Estados Unidos, mencionaba que el tema es, las empresas se preocupan mucho en preparar unos lindos PDFs, unos reportes enormes, sumamente técnicos, y la gente no los lee. O si los baja, son sumamente técnicos. Entonces, eso me dio la idea de qué importante es comunicar de manera óptima, mencionas, que sea digerible para las personas, y es ahí donde la gente entiende. Entonces, si tú le mandas, de nada sirve tener un reporte lindo en PDF que sea 14 páginas, lindo, cuando las palabras son técnicas, muy difícil, muy tedioso de leer y sobre todo no de entender, que es lo más importante al final y al cabo, entender. Entonces, ese sin duda es el punto interesante. Te complemento algo, culturalmente los latinos somos más emocionales. Entonces, cuando leemos, nos gusta, digamos, personificar lo que leemos o darle cierto valor humano a lo que leemos, ¿no? Eso nos llama más la atención, lo que un estudio académico o un reporte de negocios no lo tiene. Entonces, eso genera, incluso culturalmente, distancia o aversión. Y te digo yo, que soy latino, uruguayo, me cuesta muchísimo leer libros escritos por académicos o incluso escritores europeos. Ujú. En cambio, me fascina leer libros de latinoamericanos, ¿no?, porque tienen Mira, qué esa interesante. diferencia. Y es eso lo que queremos transmitir con este libro. Y espero que lo No, logremos. no, sí, estoy seguro que lo van a hacer. Ahora, para terminar, ¿cuáles serían sus palabras finales? Valeria, ¿cuál sería tu palabra final en este cierre para darle después la pausa a Marlon? Bueno, creo que como palabras finales me gustaría recalcar para qué nos sirve la gestión intercultural, ¿no? ¿Por qué es importante contar con esto en la empresa? ¿Qué es esto? ¿Para qué me sirve? Entonces, la gestión intercultural, como habíamos dicho, forma parte de herramientas de management en general, y gestionar la diversidad cultural es una necesidad, porque si no se corre el riesgo de tener problemas, problemas de comunicación, problemas de que la gente vaya en distintas direcciones, y también cosas como frustraciones, rendimiento laboral inferior al esperado, sobre todo cuando alguien recién llega a un país diferente o cuando se comienza a trabajar con otros mercados o con personas de otros orígenes, temas de adaptación, de shock cultural, caso de los expatriados y sus familias, riesgos de repatriación, misiones abortadas, o sea, todos estos problemas que traen como consecuencias perjuicios para la empresa. ¿Sí? La mala comunicación genera costos elevados a raíz de los conflictos, los problemas de adaptación afectan directamente la productividad de la persona. Entonces, en este sentido es que nuestra idea es poder apoyar en la gestión de la diversidad cultural para preparar a las personas para vivir y trabajar con otras culturas, anticipar los shocks, facilitar la adaptación, mejorar la productividad. Y es importante porque gestionar la diversidad nos permite alcanzar metas como grupo, nos permite reducir costos, nos permite optimizar recursos, nos permite sentirnos mejor en nuestro ambiente de trabajo. Lo que hace que la gestión de la diversidad sea diferente es que requiere un cuidado especial
y requiere un conjunto particular de habilidades y de estrategias que tenemos que tener, ¿no? Porque un grupo de personas con ideas afines y todas en situaciones similares en sus vidas y todas viviendo en un mismo lugar es relativamente fácil, entre comillas, de gestionar. Pero cuanto más valores vamos metiendo y más cosas diferentes vamos metiendo en este grupo, ahí es que se vuelve un poco más complejo. Entonces, incorporar diversidad es buenísimo porque nos trae nuevas perspectivas, nuevas miradas, muy beneficioso, pero sin embargo, a medida que aumenta la complejidad del grupo, los gerentes deben poner más cuidado al tratar con los diferentes integrantes del grupo, porque no todos van a ver las cosas de igual manera. Y bueno, para finalizar, claro está que con todo lo que venimos hablando, esto se debe acompasar con la estrategia y con la cultura organizacional. Y bueno, nosotros tenemos el expertise en esto. Hay dos formas de avanzar con esto. ¿Tá? A los ponchazos, como decimos nosotros, ¿no? O como los brasileros muy bien lo dicen, con la barriga, empujando con la barriga, ¿tá? O el hard way, como dicen en Estados Unidos, donde la práctica diaria te va dando golpes en la cabeza y por intento y error vas adquiriendo experiencia y básicamente, te digo, es así como aprendimos con Valeria, ¿no? O sea, haciéndonos caminos en lo intercultural a través de estos ponchazos. O si no, tenés la facilidad de tener consultores, como nuestra organización, ¿no? Que nos dedicamos a eso, que te facilita el camino. Y te soy sincero, si a mí me hubieran enseñado hoy lo que tuve que aprender a los golpes hace 20 años atrás, mi éxito hubiera llegado antes, ¿no? O sea, hubiera cerrado más negocios, no hubiera perdido clientes como los perdí, no hubiera perdido partners de negocios como los perdí. ¿Por qué? Por errores interculturales, errores que realmente después te das cuenta, esto no lo debo hacer, esto no lo debo hacer, pero si hay alguien que te facilita, obviamente esto genera un plus, ¿no? Repito, lo que nosotros hacemos no es ninguna obra social. Lo que nosotros hacemos es darle oportunidades a las empresas que se preparen y que preparen a sus equipos para afrontar los periplos que tiene este camino globalizado. Que si le gusta a la persona o no le gusta, en algún momento de la vida o le va a tocar vivir en otro país o le va a tocar trabajar para alguna empresa que tenga perfil internacional o va a tener que vender hacia el exterior o va a tener que comprar desde el exterior y, en fin, generar interacción con otras culturas. Eso es cierto, y creo que los tres, de una u otra manera, ustedes más quizá, vivimos eso a diario. ¿Dónde pueden contactarlos para que puedan acceder de repente, a contenido o contactar acerca de los servicios? Quería hacer una invitación a tu audiencia, Juan Carlos. Nosotros tenemos la última tertulia nuestra que va a ser el 15 de diciembre, que justo va a hablar sobre comunicación intercultural, que es un poco de lo que venimos hablando en esta entrevista. Y aquí vamos en 2 horas, que es más o menos lo que comprende nuestras charlas. Vamos a mostrar mucho más profundamente algunas herramientas y formas de comunicación e interactuar con todos los profesionales que nos acompañan siempre en las tertulias. Y esto obviamente va a ser de una gran valía. Por eso quiero invitar a tu audiencia, están todos invitados, la charla va a ser libre, sin costo alguno, ¿tá? Es un pequeño regalo de Navidad que les hacemos y lo único que tienen que hacer es mandarnos un email solicitando participar en la tertulia número 5. Y me gustaría que tu audiencia pudiera compartir también con nosotros esta charla que va a estar muy buena y va a acompañar mucho lo de esta entrevista. Nuestro sitio web, gestionintercultural.com, fácil, ahí están todos nuestros datos. Si no, marlon.antunes@hofstede-insights.com o valeria.brondo@hofstede-insight.com. También nos pueden contactar por LinkedIn poniendo nuestros nombres y bueno, con gusto para hablar, para presentarles propuestas, para debatir sobre estos temas, algunas consultas y para inscribirse a la tertulia sin costo también. Y bueno, encantados de recibir todos los comentarios, sugerencias, lo que tengan para decirnos. Perfecto, todos esos enlaces van a estar disponibles en el episodio. Yo quería agradecerles a ambos por su tiempo, Valeria, Marlon. Muchas gracias, un placer siempre. Un placer, muchas gracias. Juan Carlos, es un placer, pero esperemos que sea una buena experiencia para la audiencia también que nos va a escuchar. Claro que sí, para eso estamos siempre. Soy Juan Carlos Giraldo saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.